Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Felices Pascuas. Es un gozo nuevamente poder estar reunidos de esta manera para poder bendecir el nombre del Señor, poder mirar su palabra, poder alabar y bendecir su nombre. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes y que podamos tener un hermoso encuentro. Buenas tardes, queridos hermanos. La verdad que es un día muy especial para nosotros. Pensaba hoy que cuánto trabajamos cuando se acerca la Pascua y cuántas cosas preparamos y vestimos la iglesia de fiesta esperando esta hermosa celebración. Pero este año el Señor permitió que hagamos otra cosa. Ustedes en sus casas, nosotros en la nuestra, pero el Señor está presente para bendecirnos y para que nos podamos gozar y alegrar en su presencia. Amén. Y antes de ir a la palabra, vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Todos unidos vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Cielo oscuro, tu amor profundo cruza la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Al corazón.
Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy estamos celebrando, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan se mencionan las últimas palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. El Evangelio de Juan registra en el capítulo 19, el versículo 30, estas palabras. La obra significa que la obra está terminada, que está cumplida y que en definitiva no hay absolutamente nada que agregar. Pero si Cristo hubiera permanecido en el sepulcro, también hubiera quedado sepultada nuestra fe y nuestra esperanza. El apóstol Pablo dice al respecto: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero frente a esta posibilidad exclama: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué hermoso. Qué hermosa exclamación la del apóstol Pablo. Jesús culminó su obra redentora en la cruz, pagó el precio al derramar su sangre y morir. Pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Dice: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué importante la declaración que hace aquí. Jesús terminó y culminó su obra allí sobre la cruz, pero ahora el Padre es el que levanta a Jesucristo de entre los muertos. Hay un hermoso texto en el libro, la carta a los Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego en el capítulo 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué maravillosa declaración. No solamente el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que es el poder de Dios, sino también la promesa de que así también somos vivificados nosotros por ese mismo poder y por esa misma gracia. Debemos decir entonces que la victoriosa resurrección de Cristo es realmente fundamental para que podamos comprender que el Señor hizo la obra completa y perfecta. Debemos también recordar que la victoriosa resurrección de Cristo y por ella es quitado el aguijón de la muerte, que es el pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. De tal manera que el fruto, el resultado, la consecuencia del pecado es muerte. En el versículo 56 dice el apóstol que el poder del pecado es la ley, porque acrecienta la culpa y porque no puede librar al pecador de la condenación. La ley Dios nos la mandó con el propósito de salvar, sino con el propósito de conducirnos a Cristo, que es el Salvador. La ley no pudo salvar a nadie, sino que marcó la culpa del pecado, como dice el apóstol Pablo, invisible, hizo la transgresión visible para que de alguna manera esto pueda quedar claro. Algunos insectos, cuando aguijonean a alguien, dejan su aguijón clavado en el cuerpo de la persona y después, desprovisto de ese aguijón, mueren. De esta manera decimos que la muerte
si pudiéramos decirlo de alguna manera, se mató a sí misma al perder el aguijón en el cuerpo de Cristo sobre la cruz. El creyente en Cristo está libre del temor de la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Hemos sido librados del poder de la muerte. En la carta a los Hebreos hay un hermoso texto, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué maravillosa libertad, qué texto tan claro, ¿no? Que Dios destruyó por medio de la misma muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, para darnos a nosotros ahora la libertad de este temor a la muerte, porque en definitiva ahora el Señor nos ha dado esta victoria maravillosa sobre ella. Qué importante para nosotros asirnos de la palabra de Dios, porque muestra realmente cuál es el valor de la resurrección de Jesucristo. En el versículo 57 del texto dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que agradecer a Dios que en su amor y misericordia entregó a su Hijo a la muerte para vencer a la muerte mediante su resurrección y darnos a nosotros esta maravillosa victoria que hoy podemos disfrutar, que hoy podemos realmente gozar en la presencia del Señor. El último versículo de este pasaje dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Las primeras palabras de este versículo es así que significan en vista de esto, de lo que venimos diciendo, de esta libertad, de esta victoria tan gloriosa que el Señor nos da. Por ese motivo debemos estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. En lo que respecta a la firmeza, que significa entereza, que significa solidez, seguridad, hay algunos aspectos que me gustaría mencionar en este momento. Podemos decir que en cuanto a la firmeza debemos estar en primera instancia firmes en la fe. El apóstol Pablo le dice a los corintios: velad y estad firmes en la fe. La fe como doctrina, como enseñanza del Evangelio. Debemos estar afirmados, debemos estar seguros en esta fe y en esta doctrina en la cual hemos recibido de parte del Señor y luego a través de los apóstoles y que nos llega a nosotros a través de la palabra de Dios. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Permanecer fundados y firmes en la fe. Esto habla realmente de una posición de seguridad, de solidez en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, en medio de toda la confusión que a lo mejor a través de los tiempos se viven, pero que el Señor nos ayude para mantener firme esta fe. Firmes en la esperanza. Recién leímos en el versículo: sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. En la carta a los Hebreos, la palabra de Dios dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La esperanza para nosotros es fundamental, porque en realidad nos conecta con el futuro, nos conecta con la vida venidera. El creyente tiene una esperanza gloriosa en el Señor. Bien claro enseña la palabra. Para el apóstol Pedro, la esperanza es una esperanza viva, porque justamente se fundamenta en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para el apóstol Pablo la menciona esperanza de gloria, porque es la esperanza de que un día participaremos de aquella gloria celestial que Él nos ha preparado. Así que mantengamos firme esta esperanza que el Señor nos ha dado. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos ha dado una libertad gloriosa que no la tenemos que perder.
Cuando le escribe a los Gálatas, el apóstol dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Habla de la esclavitud al pecado, la esclavitud a la ley. Y por último dice, firmes en la unidad del Espíritu. En Filipenses capítulo 1, versículo 17 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¡Qué hermoso! Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos y realmente está mostrando esta solicitud por ellos y les está pidiendo que se mantengan firmes. Cual sea la circunstancia, que ellos permanezcan afirmados en la unidad del Espíritu, en un solo Espíritu, sirviendo y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por la palabra de Dios. La segunda cosa que dice es la constancia. Habla del tesón, del empeño, de la esperanza, de la perseverancia de ánimo, la longanimidad. Nadie nos persuadirá a desviarnos, a apartarnos del camino de Dios, de apartarnos de la fe en la cual hemos creído. Así que el Señor nos ayude. Dice la palabra que debemos estar fortalecidos con todo poder, habla del poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¡Qué hermoso! La paciencia misma es la capacidad de soportar triunfalmente las dificultades, las presiones de esta vida y poder mantenernos firmes en el Señor. La otra cosa que dice el último versículo, creciendo siempre. Esto significa de continuo, un continuo desarrollo de nuestra vida espiritual al servicio del Señor. Podemos manifestar lo mismo, creciendo ¿en qué? Creciendo en la fe. Debemos, dice la palabra de Dios, dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo esto se lo dice a los tesalonicenses, a los de Tesalónica. Y es un gozo para él poder ver cómo la fe de ellos crece en forma permanente. No es algo que se da de un momento a otro, sino que es una cosa constante de crecimiento. La fe va creciendo. Creciendo también en el amor. El apóstol Pablo también a los tesalonicenses les dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Esto también habla del amor como algo que debe ser permanente y debe ser creciente en nuestra vida. Debemos crecer en el amarnos los unos a los otros, en el amar a Dios por sobre todas las cosas, en el amar aún, dice la palabra de Dios, a nuestros enemigos, como cuando Cristo nos amó a nosotros cuando estábamos lejos de Él. Y lo último que dice es creciendo en la gracia de Dios, ¿no? El apóstol Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que podamos verdaderamente tener este crecimiento basados en aquella obra maravillosa que el Señor hizo. Esa victoria gloriosa por medio de la cual nosotros podemos saber que ese Cristo resucitado, ese Cristo vivo, está con nosotros, fortaleciéndonos para que esto pueda ser una constante en nuestra vida cristiana. La última cosa es que todo esto no es en vano. El apóstol Pablo dice, asidos, aferrados a la palabra de vida, que es la palabra de Dios, que es la palabra del Señor, para que en el día de Cristo, cuando Él venga, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sabemos, como dice el mismo texto del versículo 58, que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Pablo lo sabía, había tenido que padecer por causa del Evangelio, pero él sabía que ese trabajo no había sido en vano y que traería hermosos frutos para la gloria del Señor. Hermanos, perseveremos en el camino del Señor. Démosle gracias al Señor. Creemos que Él vive porque vive en nuestros corazones. Creemos que Él vive porque actúa con poder en nuestra vida,
porque Él es el que nos permite, a través de su gracia, de su poder obrando en nosotros, seguir perseverando, seguir avanzando, seguir creciendo hasta alcanzar aquella meta que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Que el Señor esté fortaleciendo nuestras vidas y que podamos asirnos de esta palabra de vida, aferrarnos a la palabra de Dios para que podamos gozar de esta bendición maravillosa. Antes de llegar al final, vamos a tener otro momento para bendecir y para alabar y glorificar juntos el nombre del Señor. Cantemos y alabemos para que el Señor reciba en este momento toda la gloria, la honra y la alabanza.
Qué hermoso es alabar y bendecir el nombre del Señor. Poder de todo corazón, darle gracias al Señor, y creo que el alabarlo y cantar en su presencia es algo que puede realmente inundar nuestros corazones, y realmente sabemos que es algo que Dios recibe como un perfume agradable delante de su divina presencia. Queridos hermanos, saben ustedes cuánto los extrañamos y cuánto los amamos y cuánto deseamos que este tiempo que ahora se prolonga pase rápido para que podamos estar nuevamente todos juntos en nuestra iglesia, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, compartiendo las bendiciones, compartiendo los testimonios. Pero bueno, es un momento muy especial y muy particular, pero tenemos que estar agradecidos a Dios porque vieron que Él siempre nos acerca una posibilidad para que podamos de todas maneras cantar, alabar su nombre, poder orar por todas las peticiones, todas las necesidades que se nos presenten. Más allá de que sea un tiempo muy especial, tenemos que tener en cuenta de mantenernos unidos en amor, en una misma comunión y en un mismo espíritu, para que el Señor esté siempre presente en nuestro medio. Nosotros estamos aquí ahora pensando que tal vez ustedes en sus hogares están reunidos con sus hijos, mirando, escuchando la predicación, escuchando y participando de las alabanzas, y para nosotros es un gozo y también es un aliento saber de que aunque no nos podamos ver, pero sí estamos todos juntos y unidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero decir que los amamos de todo nuestro corazón y que anhelamos el momento. Qué lindo va a ser ese momento en que podamos reunirnos nuevamente en esa casa que el Señor nos ha dado, en nuestra iglesia. Dios los bendiga ricamente, hermanos. Amén. Y vamos a estar haciendo una oración. En este momento tal vez hay personas que están padeciendo por todo lo que está ocurriendo, personas que no conocemos, inclusive por las cuales oramos porque nos llegan los mensajes con las peticiones, pero también hay hermanos que están pasando alguna situación conflictiva, difícil por todo esto que está ocurriendo. Así que nos vamos a unir en este momento. Puede darle la mano con quien usted esté, en su familia, en su casa, y todos unidos vamos a estar orando al Señor. Todos unidos vamos a estar clamando que el Señor ponga su mano de poder y de misericordia y pueda realmente obrar en la vida de todos aquellos que están necesitando un toque poderoso del Señor. Señor, estamos ahora en tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Cristo vivo de poder, Señor, que estás en medio nuestro y que habitas en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Señor, clamamos por todas estas necesidades que en este tiempo se presentan. Señor, sabemos que tú conoces todas las cosas y ponemos esto en tu presencia para que tu mano se extienda, tu mano de poder, tu mano de gracia, tu mano sanadora, Señor, pueda estar obrando en la vida de todos aquellos que necesitan un milagro en su vida. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno y que estés obrando con poder para que esto pueda llegar, Señor, a su fin y podamos nuevamente reencontrarnos, Señor, y participar juntos del culto, de la reunión y el gozo de poder estar reunidos unos con otros para bendecir tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque tú llenas nuestros corazones con el poder, con la gracia de tu Espíritu Santo y en medio, Señor, de estos momentos terribles y aún de tribulación, tú nos alimentas el gozo, la paz y la fortaleza dentro nuestro. Señor, te damos muchas gracias, encomendamos nuestras vidas en tus manos y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga ricamente y estaremos otra vez en contacto, estaremos otra vez compartiendo la palabra del Señor. Todos los días a las 22 horas estamos juntos
haciendo la reflexión de la palabra, que el Señor nos esté uniendo en un mismo espíritu para que podamos estar firmes y adelante, en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente.